Hey, una función cuadrática, por lo general, tiene la forma esta. F de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Esto no nos es familiar a nosotros, ¿verdad? Puesto que nosotros ya hemos visto anteriormente las ecuaciones cuadráticas. Aquí es más c, no sé por qué le puse más x. Donde a es diferente de 0. Esa es una exigencia que sí vamos a tener para que sea cuadrática. Verán, muchachos, esta es la nomenclatura, la notación para hablar de funciones. ¿Ok? Ponemos f de x. Pero ustedes siéntanse tranquilos que esa f de x perfectamente usted y yo la podemos sustituir por una y. ¿Ok? O sea, para los términos prácticos que nosotros manejaremos, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c es lo mismo que decir que y es igual a esta ecuación. ¿Ok? Es decir, el valor de f de x nosotros lo graficamos de alguna manera en el eje y. Es la misma cosa. Pues, ¿sí? Cuando nosotros tenemos funciones, el valor de la función es el valor en y, realmente. Y, repito, hago énfasis, transmite la idea de que el valor de y depende del valor de x. Esa es la idea que nos trata de transmitir. Pues verán, siempre que nosotros queremos hacer la gráfica de una ecuación cuadrática, siempre la gráfica será una parábola. Esta parábola puede tener dos formas. Y la forma depende de un criterio matemático que se le llama la concavidad. Puede ser así o puede ser así. ¿Ok? Cuando tiene esta forma, que nosotros en términos matemáticos decimos la parábola abre hacia arriba, entonces formalmente a eso se le llama o se le dice, pues se denota que la función o la gráfica es cóncava hacia arriba. Eso que, digamos, pues que más informalmente nosotros le llamamos abrir hacia arriba, el término técnico es hablar de concavidad. Entonces, la primera que dibujé es cóncava hacia arriba. Y la segunda que dibujé, perdón, es cóncava hacia abajo. Quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿de qué depende la concavidad de una parábola? Cuando yo tengo la ecuación y igual a ax cuadrado más bx más c, ustedes esperen que a, b y c sean números, ¿cierto? En la práctica serán números reales, cualesquiera. Entonces, ¿de quién depende de manera exclusiva la concavidad de una parábola? Es una pregunta que debemos plantearnos, porque si yo ya sé de qué depende, con solo ver la ecuación ya puedo imaginarme algunas características que tendrá la parábola. ¿Qué les parece si respondemos esa pregunta por experimentación? Investiguemos. Vámonos aquí a GeoGebra y grafiquemos algunas parábolas. ¿Ok? Fíjense ustedes en esta. Y igual a 5x al cuadrado menos 8x más 1. Ahí la tenemos. Es esta que está en verde. Ya está. Grafiquemos otra más. Y igual a 2x a la 2 menos 6x menos 3. Es otra más, es la que está en azul. ¿Sí? ¿La ven? Ahí está. La primera está en verde, la segunda está en azul. Son parábolas, se están dando cuenta de ello, ¿verdad? Tal como habíamos prometido. La gráfica de una ecuación cuadrática es siempre una parábola. Veamos algunas otras más. Y igual a menos 3x al cuadrado menos 5x más 1. Es la que está en rojo.
esta última. ¿Sí? Y voy a poner una más por aquí. Y igual a menos x a la 2 más 9. Es la que está en anaranjado. A ver, en este punto yo creo que ya podemos aventurarnos a dar una respuesta. Observen. 5x a la 2 menos 8x más 1. ¿Abre hacia dónde? ¿O es cóncava hacia dónde? Cóncava hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? Siguiente. Y igual a 2x a la 2 menos 6x menos 3. Cóncava hacia arriba. Siguiente. Y igual a menos 3x a la 2 menos 5x más 1. Cóncava hacia abajo. Siguiente. Y igual a menos x a la 2 más 9. Cóncava hacia abajo. En este punto, ¿de qué dirían ustedes que depende la concavidad de una parábola? ¿Lo notaron? ¿Se atreven a hacer un pronóstico, una predicción? ¿Qué dicen? ¿De qué dependerá? ¿Qué tienen de diferente las primeras dos comparadas con las últimas dos? Supongo que, por ejemplo, ax al cuadrado está en negativo. Ese coeficiente A, ¿verdad? A él se está refiriendo, ¿verdad, Catherine? Sí. En efecto. Sí. ¿Sí? Si A es un número positivo, la concavidad es hacia arriba. Pero si A es un número negativo, entonces la concavidad es hacia abajo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esto me da información ya de inmediato sobre la gráfica? Si usted ya le echó un vistazo a quién es el coeficiente de la X, aunque no haya graficado, usted ya puede imaginarse en su mente, bueno, yo no sé cómo va a quedar esta parábola, pero como el coeficiente de la X es negativo, yo ya sé que va a ser cóncava hacia abajo. ¿Dónde va a quedar? No lo sé, porque perfectamente puede ser esta que tengo aquí en anaranjado o esta roja. Son diferentes. Pero de que va a abrir hacia abajo, eso es un hecho. O viceversa, si el coeficiente es positivo, entonces yo ya sé que abrirá hacia arriba. Por ejemplo, Abad, y igual a 3x al cuadrado menos 9. ¿Hacia dónde abre? ¿Qué tipo de concavidad tiene? No, sería para abajo. Y igual a 3x a la 2. ¿Qué tipo de concavidad tiene? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Le hice la pregunta, ¿va? Porque si usted va y revisa la primera videoconferencia que yo les he dado, ¿verdad? Una de las reglas es mantenerse enfocado de manera exclusiva en la clase. Entonces, Abad, yo se lo quería mencionar, normalmente yo lo veo que usted está un poquito distraído, por eso le hice la pregunta. Entonces, tanto para usted como para mí va a ser beneficioso que nos concentremos de manera exclusiva en la clase. Si usted tiene chats, si tiene otras páginas abiertas, ciérrelas, porfa, y céntrese de manera exclusiva en la clase, ¿no? Para que podamos avanzar. Porque si no, le van a quedar esas lagunas después, ¿no? Que más adelante serán un problema, ¿verdad? Ok, chicos, entonces, con eso, tomando eso en cuenta, entonces pasemos al siguiente detalle. Cuando usted ya sabe de dónde sale la concavidad, entonces ahora nos pasamos a otro de los puntos especiales, a lo que se le llama el vértice. El vértice es este punto que ustedes lo ven acá, que cuando la parábola es cóncava hacia abajo, es su punto máximo. ¿Sí? Este de aquí, por ejemplo, este que le llaman P, o a este de por aquí, no sé quién será, un extremo, ¿no? Miren, ese puntito es el punto más alto. Se imaginan que, bueno, no solamente se lo imaginan, las funciones cuadráticas en muchas ocasiones modelan el lanzamiento de un proyectil. ¿Saben ustedes lo que pasa si uno agarra una piedra y la tira para arriba?
dibuja una parábola. Va así hacia arriba, ¿verdad que tiene que llegar a un punto máximo? Y después que empieza a hacer esa piedra, empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Ahora, ¿verdad que es bien difícil? No imposible, pero es bien difícil que usted tire esa piedra y que caiga justo en línea recta de nuevo para abajo. Es casi imposible lograr eso. Casi siempre, si usted la lanza, va a ser una parábola, va a caer un poquito más adelante, un poquito más para atrás. Es lo normal, ¿verdad? Dependiendo de la inclinación con la que hayamos hecho el lanzamiento. Pues bueno, ese otro punto es importantísimo para hacer la gráfica de una parábola. Porque fíjense, la idea es que nosotros aquí GeoGebra ya nos la hizo, pero y si no tenemos GeoGebra y nos toca hacerla manualmente, ¿cómo hacemos la gráfica de una parábola? Pues prácticamente los pasos que seguiríamos es, una vez que identificamos su concavidad, que ese es un dato cualitativo, es una cualidad, pero no hay forma de graficar eso, ¿verdad? Solamente interpretamos que los puntos deben de quedarnos en esa secuencia. El que sí es importante detectar es el vértice, ¿ok? ¿Dónde queda ese punto? Que en este caso sería el punto máximo, pero entienden ustedes que en este otro tipo de ecuación cuadrática, ¿verdad? Así como este, por ejemplo, ya no sería el punto máximo, sino que aquí de qué estaríamos hablando? De un mínimo, ¿verdad? El punto más bajo al que puede llegar es ese punto de ahí, el vértice. Es fundamental, ¿por qué? Porque fíjense que las parábolas son simétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad que queda del vértice a la derecha es exactamente lo mismo que queda del vértice hacia la izquierda. Si usted pusiera un espejo a esta altura, justo aquí, lo que se vería reflejado a ambos lados sería lo mismo. Vamos a ver si dibujo esa línea. Debería de ser y igual, x, perdón, igual a 0.8. Si usted pusiera un espejo aquí en esta línea, justo sobre esta parábola, totalmente perpendicular, lo que usted miraría reflejado al otro lado del espejo sería esto. Exactamente, ¿verdad? Es lo mismo, miren, de aquí a acá hay la misma distancia que de aquí para este otro lado. Hay un punto asignado, ¿no? Si en 2 da esto, entonces aquí al otro lado a la misma distancia, 2 está a 1.2 de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí, si tomo una X en 0. ¿Cuánto sería aquí? 0.4, va a quedar a la misma altura que el 1. Que el 2, perdón, del otro lado. De lo que estoy hablando es de una simetría para ambos lados. Entonces, si usted detecta este punto, ¿quién es el vértice? Basta con que uno tome un punto de este lado, otro punto de este otro lado, y ya puede usted hacerse una idea con uniéndolos mediante una curva suave, es la forma en cómo se hacen las parábolas. Con una curva suave usted ya tiene un bosquejo de la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Entonces, encontrar quién es este punto es fundamental, es básico. Otros puntos importantes en una parábola son los intersectos, este y este. ¿Dónde la gráfica intersecta el eje X? ¿Y dónde la gráfica intersecta el eje Y? ¿Cuál es ese punto? Esos datos son relevantes. No es lo mismo hacer un bosquejo de gráfica y si cruza aquí a la altura de 1, y usted me tire la gráfica y diga, bueno, por tanteo, como voy haciendo una curva suave y que pase aquí a la altura de 0.5, no es lo mismo. Esos detalles son importantes. Entonces, esas cosas las vamos a valorar y vamos a ir a ver cómo las encontramos. Los intersectos en X, los intersectos en Y el vértice. ¿Ok? Regresemos a la pizarra. Ok, siempre que usted tenga una ecuación de este tipo, ax al cuadrado más bx más c, entonces el vértice lo obtenemos. En el caso de la coordenada en x, siempre es igual a menos b dividido sobre 2a. Esa es la clave. Y la coordenada en y, pues nada, usted como y es igual a f de x,
Entonces, usted calcula f de a. Ahora, quizá yo deba de explicarles esto, ¿va? ¿Qué significa f de a? Significa, pues, que la parábola esta, usted la va a evaluar para el valor, perdón, ya igual a f de x, para el valor este, que salga de esta relación, ¿sí? Cada x la va a sustituir por el valor que haya obtenido aquí, ¿verdad? De esta formulita o de esta ecuación que hemos descifrado. Vamos a ver, llevémoslo a la práctica. Una de las parábolas que graficamos recientemente allá en GeoGebra fue 5x a la 2, así, y igual a 5x elevado al cuadrado, decíamos menos 8x más 1, menos 8x más 1. Supongan ustedes que yo quiero encontrar el vértice de esta parábola. ¿Cómo lo encontraría? Fácil. En el caso de la coordenada en x sería menos b, pero observen ustedes que quien está tomando el lugar de la b es negativo 8. Mucho cuidado, la fórmula ya lleva un menos. Luego, la letra b puede ser positiva o negativa. ¿Ok? En este caso, b tiene un valor negativo. Póngalo como tal. No se vaya a confundir, por favor, con que este menos ya es el menos del 8. No, este menos es parte de la fórmula. Luego b, el coeficiente de la x, puede tener su propio signo. ¿Ok? Perfecto. Sobre 2a. Ahora, ¿quién es a en esta ocasión? Observen que a es 5. Entonces aquí vamos a poner 2 multiplicado 5. O en pocas palabras, fíjense, esto me va a quedar menos 8 es positivo 8 sobre 2 por 5, 10. 8 sobre 10. Vamos a ver, si usted lo quiere escribir esto, es lo mismo que 0.8. Prueben su calculadora a hacer esa división. Bueno, va a ver que en decimales le queda 0.8 al dividir 8 entre 10. Entonces, usted ya tiene la coordenada en X del vértice, pero estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, para situar un punto yo necesito la coordenada en X y también la coordenada en Y, ¿verdad? Hay varios de ustedes, chicos, que no me aparecen sus cámaras y no, al menos yo no he leído nada de por qué no las tienen encendidas. Asegúrense, porfa, de encender siempre sus camaritas, ¿verdad? Vamos a ver, encontremos la coordenada en Y. Y es fácil, sustituye aquí cada X que usted vea por aquí, sustitúyela por 0.8. Hagámoslo. Vamos a ver. ¿Qué pasa si en este punto yo hago esto? Y igual a, y fíjense, voy a copiar esto. Pero cada vez que me aparezca una X, en su lugar yo escribo 0.8. El valor que acabo de encontrar aquí para la X. Y aquí también. 0.8. ¿Okay? Bueno, basta con que lo pongamos en la calculadora, esa operación. 5 por 0.8 al cuadrado, menos 8 por 0.8, más 1. Comprueben ustedes que les queda negativo 2.2. ¿Sí? O sea, aquí pues debería quedar y igual a menos 2.2. ¿Les dio eso mismo, chicos? ¿Sí? ¿Lo van comprobando en su calculadora? Perfecto. Vamos a ver, ¿quién es el vértice entonces? Ahora sí, es el punto 0.8, negativo 2.2. ¿Podemos verificarlo? Perfectamente. Vámonos a GeoGebra. No pierdan de vista este punto. 0.8, menos 2.2. Y vengamos acá. ¿Quién es el punto 0.8, menos 2.2? Bueno. No, no está presentando. Ah, ok. Ahora sí.
Sí. Aquí lo puse el punto, 0.8, negativo 2.2. Pero mírenlo dónde queda, ¿sí? No hay ninguna duda que es el vértice de la parábola, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ese punto, tenemos mucha información, porque vaya, yo ya sé que esta función cuadrática, esta parábola, es cóncava hacia arriba, con solo ver el 5. Veo el coeficiente de x a la 2. Ok, tengo el vértice. Yo ya sé que si es cóncava hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. ¿Qué significa? Que yo tengo que empezar a abrir la parábola de ahí hacia arriba. Ya tengo bastante información. Ahora, vamos a los otros puntos importantes. Por ejemplo, ¿cómo encuentro este y este? Que son los intersectos en el eje X. Es importante, aunque yo sepa que de aquí la parábola abre hacia arriba, sí, pero cuando yo pase por este eje, ¿en dónde voy a pasar? No es lo mismo que yo abra esta parábola y pase por 2 y por 0.4, digamos, a que pase por estos puntos. ¿Sí? No es la misma parábola, ya es otra. Entonces, al menos estos debemos de calcularlos bien. ¿Cómo los calculamos? Fíjense que encontrar estos intersectos es sencillo, porque en estos valores y vale 0. ¿Sí? Miren, en la línea X, aquí, y no está ni arriba ni abajo, está justo aquí, y vale 0. Entonces, es simplemente regresarnos ahora aquí a la pizarra y resolver la ecuación f de x igual a 0. O en otras palabras, pues, 5x al cuadrado menos 8x más 1 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Como usted quiera, hay varias formas. Puede hacerlo factorizando, hágalo. Si usted necesita hacerlo por completar el cuadrado también o por fórmula cuadrática. Yo pienso que en esta ocasión quizá lo más sensato sea la fórmula cuadrática, ¿no? ¿Se acuerdan? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b elevado a la 2 menos 4 por a por c. Todo esto dividido sobre 2a. ¿Ok? Entonces, sustituyamos, pues. En este caso, b vale menos 8, acuérdense, aquí quedaría menos 8 más menos raíz cuadrada de b a la 2, o sea, menos 8 elevado a la 2, menos 4 multiplicado por a, que en este caso es 5, por c, que en este caso es 1. Todo esto lo dividimos sobre 2a, que como a vale 5, en este caso serían 2 por 5, que son 10. Si avanzamos un poquito aquí, con lo de los vértices, perdón, los vértices, digo yo, los intersectos en X, ¿a qué llegamos? Veamos qué queda dentro de esa raíz. ¿Cuánto es menos 8 al cuadrado menos 4 por 5 por 1? Son 44. Entonces sería menos 8, menos 8 es 8. ¿Eh? Aquí nos quedaría esto. X es igual a 8 más menos raíz de 44. Todo esto sobre 10. ¿Por qué 10? Porque abajo tenemos 2 por 5 ahora en el denominador. Y ahora pues podemos sacar dos resultados. Una cuando usted considera aquí más y otra cuando considera menos. A ver, primer valor. ¿Qué pasa si aquí consideramos el más? Bueno, ¿cuánto es 8 más raíz de 44? Eso deberían de ponerlo dentro de paréntesis, lo que está en el numerador, bueno, si usted quiere que todo le salga bien. Y luego lo dividimos entre 10.
Comprueben ustedes que es aproximadamente, porque no le voy a escribir todos los decimales, entonces aproximadamente 1.46. Siguen más numeritos ahí, ¿verdad? Pero por eso puse aproximadamente. Cuando utilizo el más. ¿Qué pasa si utilizo el menos? ¿Cuánto es 8 menos raíz de 44 dividido entre 10? Comprueben ustedes que les queda aproximadamente 0.14, ya redondeado a dos posiciones decimales, ¿verdad? Porque después del 0.13 sigue un 6 y el 6 redondea, ¿verdad? El siguiente número. Entonces, aproximadamente 0.14. ¿Será cierto que por ahí cruza la gráfica? En esos dos puntos cruza el eje X. Vamos a verlo. Le voy a pasar a GeoGebra y les voy a compartir para que no se queden sin ver. Ahí lo tenemos. Vamos a verificarlos. ¿Quiénes son esos puntos? Mire este, 0.14 aproximadamente, ¿verdad? Ahí se lo dice, miren, en GeoGebra, cuando yo lo pongo encima, me dice cuál es la raíz ahí o cuál es el intersecto. 0.1366. Claro, yo había puesto ahí a 0.14 porque había redondeado aproximadamente. No vamos a estar midiendo hasta la milésima más pequeña, ¿verdad? Por lo general, con dos posiciones decimales que nosotros demos de exactitud, aquí está bien, ¿verdad? Pero fíjense, o sea, nosotros estamos en lo correcto cuando afirmamos que uno de los intersectos es 0.14 y este otro 1.46. Exactamente lo que hemos sacado ahí. Entonces, ¿cuál es la lección que nos queda? De que si yo voy a querer encontrar los intersectos en X de una parábola, tengo que resolver la ecuación esa igualada a 0, ¿verdad? Porque ese es el valor de Y en esos dos puntos. Observen ustedes cómo cada vez añado información valiosa para la construcción de esta gráfica. Yo inicialmente ya sé que es cóncava hacia arriba, ya sé dónde está el vértice, o sea, yo sé que de ahí para abajo no tengo que graficar nada, porque como es cóncava hacia arriba, ese es el punto más bajo. Pero aparte sé dónde debo de cruzar el eje X. Esos dos puntos yo los grafico y ya me guía de por dónde debe de ir el parábola. Claro, otro punto adicional, como ustedes lo ven ahí, que es importantísimo a la hora de graficar, es este otro. Y el eje Y, ¿dónde lo cruzo? Bueno, es bien fácil encontrar este punto. ¿Por qué? Porque en ese punto no estamos ni a la derecha ni a la izquierda con respecto al eje Y. Eso quiere decir que X, la coordenada en X aquí es 0. X vale 0. Entonces, si nos regresamos a la pizarra para encontrar el intersecto en Y, por cierto, a estos, normalmente se les denota así, ¿no? Como una Y sub X. Esto significa los intersectos en X. Y ya les había mencionado, no es otra cosa más que resolver la ecuación f de x igual a 0. Miren cómo cambia la cosa si yo quiero encontrar los intersectos en y. O el intersecto, por cierto, porque solo hay uno, ¿verdad? Si es una función, solo hay un intersecto en y. Entonces, para encontrar el intersecto en y, basta con que usted evalúe la función en 0. Es decir, que encuentre el valor de la función cuando x vale 0. Por lo que hemos dicho recientemente allá, ¿verdad? De que no estaba ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, aquí, esto lo sustituyo por 0. Aquí no tiene que ir igual a 0, si no es algo así. Es el valor de y. El intersecto en y. Antes andábamos buscando en x, ¿se acuerdan? X igual a tanto. Aquí andamos buscando el valor de y. ¿Y cuánto nos queda esto? 1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el intersecto en y es el punto 0,1. Sí, porque observen ustedes que esto da 0, ¿no? Y este también da 0. Solo me queda este, el 1. Regresemos a la gráfica. ¿Quién es este punto? 0,1. Fíjense,
En realidad, una gráfica queda totalmente, una parábola queda totalmente determinada por 3 puntos. O sea que con estos 3 que uno ya tenga, basta. Pero aquí tenemos un adicional. Incluso nosotros podemos conseguir otro par de puntos, ¿verdad? Para, si usted dice, todavía tengo dudas de cómo debo terminar de dibujar esto, una curva suave que pase por estos 3, no líneas rectas, ¿no? Sino curva suave que pase por todos estos puntos. Y si usted dice, bueno, pero yo todavía quisiera algunos puntos extra, por ejemplo, me encantaría saber, ¿verdad? Algunos que queden por aquí arriba. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, usted dese un X cualquiera, por ejemplo, X igual a 3 y X igual a qué sé yo, a menos 2 por decir algo, y encuentre los valores respectivos en Y y lo grafica. Y va a ver usted que le va a dar una mejor idea. Vamos a ver si me entienden un poquito mejor en la pizarra. Yo puedo crear, al igual que lo hacía con las ecuaciones lineales, una tabla de doble entrada aquí, ¿sí? En el que aquí vayan las X, yo le asigno un valor a X y el valor de Y lo obtengo de la relación esta, que Y es igual a esto. Ahora, ¿de dónde debo de tomar los valores en X? Normalmente usted los puede tomar de cualquier lugar, pero le conviene para tener referencia a ambos lados que del vértice usted lo tome ambos a la misma distancia. Acuérdese que en X, el vértice, por si lo han olvidado, en X, el vértice tiene coordenada 0.8. Tome su calculadora. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si a 0.8 yo le sumo 2 unidades a la derecha? Llego a 2.8. Entonces, quizá a mí me conviene por aquí. Este es un valor al azar, ¿verdad? Yo le he sumado 2 porque a mí se me antojó. Si a usted se le antoja sumarle 3 al vértice, hágalo. Pero sí, una cantidad a la derecha y una a la izquierda. Entonces aquí 2.8. Ajá, pero ¿qué hubiese pasado si a 0.8 yo le resto 2 en lugar de sumarle 2? Entonces me hubiese quedado negativo 1.2. Conseguir los valores de Y para estos puntos puede serle útil para graficar. ¿Y cómo los obtiene? Sustituyendo las X aquí. Por ejemplo, en el primer caso sería 5 multiplicado por 2.8 elevado al cuadrado. Por cierto, como es simétrica, que no le sorprenda que los dos valores en Y nos queden iguales, porque están a la misma distancia del vértice. Ya van a ver que así va a ser. 5 por 2.8 elevado al cuadrado menos 8 por 2.8 más 1. Saque ese valor con la calculadora. 5 multiplicado por 2.8 elevado al cuadrado menos 8 multiplicado por 2.8 más 1. Comprueben si a ustedes les quedó 17.8. Y eso me da, ¿no? Voy a poner por aquí. El valor en Y es 17.8. Ajá, y si en lugar de esto pongo en las X un negativo 1.2, ¿sí? Y aquí también. Comprueben ustedes de que 5 multiplicado por negativo 1.2 al cuadrado menos 8 por negativo 1.2 más 1 también les da 17.8. Otra vez les repito, a mí no me extraña para nada, porque ya hemos hablado de la simetría que existe en una parábola con respecto a su vértice. O sea que si hay dos puntos en X que quedan a la misma distancia del vértice, su coordenada en Y tiene que ser igual, ¿sí? Porque es el reflejo, hay un reflejo con una función espejo entre uno y otro. Entonces, vamos a graficar estos puntos. 2.8, 17.8 y menos 1.2, 17.8. Y vamos a ver cómo nos darían una perspectiva más amplia. Ya digamos que con esos puntos deberíamos nosotros determinar, ¿verdad? De hacer la gráfica de cualquier parábola.
Entonces me vengo aquí, miren, y agrego los puntos que acabamos de encontrar. 2.8, coma 17.8. Es probable que no se vea ahorita por el zoom, ¿verdad? Ya lo voy a corregir en breve. Y agrego este otro punto que era 1, perdón, negativo 1.2, coma 17.8. Vamos a ver, voy a arreglar el zoom. Miren, ahí arriba quedan. Entonces, vamos, imagínese que usted no tiene esto, no tiene la gráfica, pero sí tiene estos tres puntos. Y aparte tiene lo que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Los vértices. Usted sabe que, perdón, los intersectos. Usted sabe, vamos a ver, no le puse paréntesis a esto. Usted sabe que la gráfica también pasa por 0,1, ¿sí? Que es este otro punto de acá. Sabe que los intersectos en X son los siguientes, que lo voy a poner por acá. ¿Cuáles eran los que habíamos encontrado en X? Voy a ir a revisarlos. 1.46 y 0.14 aproximadamente. Aproximadamente. Entonces este era el punto 1.46,0, ese. Y el otro era 0.14,0. Entonces, con estos puntos, sabiendo usted que este es el vértice, ya con estos, usted sabe que solo con una curva suave, miren, tienen que unirlos desde aquí. Suave, 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 suave. Pasa por D, pasa por F, llega hasta A, pero usted sabe que una vez que llega a A, tiene que empezar el camino de nuevo hacia arriba. Y que tiene que pasar por D, este punto. Y aquí, obviamente, no vamos a poder dibujar toda la parábola, ¿verdad? Porque esto no tiene fin, ¿eh? Pasa por todos esos puntos, pero esto no tiene fin. Entonces nosotros cuando las hacemos en el cuaderno, normalmente lo que hacemos es que le ponemos una flechita aquí, indicando que esto sigue para arriba, pero en la misma forma que nosotros ya hemos bosquejado aquí, ¿verdad? Estos puntos que hemos encontrado son claves, ¿eh? Con respecto al eje central, estos son simétricos, quedan a la misma distancia, ¿verdad? Del eje de simetría. Entonces, digamos pues que aunque con estos tres ya bastaban, con los dos intersectos en X y el vértice, estos otros puntos nos pueden dar guía sobre cómo terminar de hacer nuestra gráfica. Ya teniendo esos y sabiendo nosotros de la concavidad hacia arriba y que este es el vértice, pues no deberíamos de tener ningún problema en hacer la gráfica de una ecuación cuadrática, ¿verdad? Esos son como que los puntos claves. ¿Qué les parece? ¿Se entiende entonces cómo elaborar la gráfica de una parábola? Naturalmente, cada caso es diferente. Ustedes pueden, como tarea moral, digamos, en sus casas más adelante, ponerse a ver, bueno, está bien, en clase hemos hecho esta, pero ¿qué hubiese pasado si en clase hubiéramos elegido esta otra? ¿De dónde hubiese visto yo la concavidad? ¿Cómo hubiera encontrado este extremo, este vértice que es menos 1.5, menos 7.5? ¿De dónde hubiese sacado este que es el intersecto en Y? 0, menos 3. ¿Cómo hubiera encontrado esta raíz y esta otra raíz? ¿Y qué puntos me hubiera dado extra para que pasara por ahí la parábola? Es una buena pregunta. O en este otro, ¿por qué la concavidad me quedó hacia abajo? ¿Sí? ¿Por qué el vértice es este? Menos 0.833333. Que eso debe de ser como menos 5 sextos. ¿Por qué es ese? ¿Por qué el intersecto en X es este? Menos 1.84 y no sé cuánto será este. 0.18. ¿Qué otros valores me hubiera dado aquí para terminar de hacer la construcción? O lo mismo con este. ¿Por qué aquí el vértice queda en 0,9? ¿Por qué las raíces son menos 3 y 3? Puede hacerse esas preguntas, ¿no? Para terminar, pues, de profundizar en la idea de una función cuadrática. Normalmente nosotros estudiamos estas funciones cuadráticas
porque hay muchas aplicaciones que lo requieren. Fíjense ustedes, ese hecho de que el vértice de una parábola, dependiendo de su concavidad, es el máximo o es el mínimo, lo podemos utilizar en problemas de optimización. Hay ocasiones en que nosotros necesitamos encontrar el máximo. Y si la función está modelada por una función cuadrática, encontrar el máximo en realidad lo que le están pidiendo a ustedes es que encuentre el vértice de una parábola que es cóncava hacia abajo. O si fuesen costos, por ejemplo, y los costos están representados mediante una ecuación cuadrática, en realidad cuando le dicen encuentre el valor para el cual el costo es el mínimo, entonces le están diciendo encuentre el vértice de esa parábola, que es una parábola, debería de ser, ¿verdad? Para que tenga sentido, debería ser una parábola que abre hacia arriba, que es cóncava hacia arriba, porque las cóncavas hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. En cambio, las cóncavas hacia abajo, el vértice es el punto más alto, ¿vale?